¿Será que sí sabe o no sabe comunicar el presidente Gustavo Petro? Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal. Bienvenido a Clickcasi. Bien, vamos a decir por favor así. Hola, Roger. Hola. Buenos días. Qué bien, excelente. Qué bueno. Muy fácil. Se tomó la decisión. Las conexiones pueden hacer a través del PC, del computador, o tablet o el celular. En este caso lo ha hecho por celular y ahí estamos. Bueno, bienvenido Diego. Qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias, Roger, por la invitación. No, con todo gusto. Bueno, de una vez al grano. ¿Qué vamos a mirar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? En el caso del presidente Gustavo Petro. Bueno, la última locución presidencial estuvo bastante comentada por la gente, y es que la gente sabe más de comunicación no verbal de lo que cree saber. O sea, todos sabemos, lo que pasa es que no sabemos que sabemos, pero lo intuimos. Vamos viendo cómo el presidente durante toda la locución va perdiendo como eso que hemos dicho de él, que está muy, como que es un buen orador, que lo hace muy bien, pero ha perdido bastante durante la locución el hilo de la comunicación, ha perdido mucho sentido lo que dice, ha dicho incongruencias. Y tú hablabas ahorita de ese particular estilo de mover el lápiz. Esto lo ha hecho el presidente con el lápiz, incluso lo hace con el apuntador luego, esto es estirar artificialmente su dedo índice. Lo que quiere decir es que le confiere mucha más autoridad estirar artificialmente el índice, porque cuando uno va a decir algo autoritario, pues levanta un poco el dedo índice, pero él al estirarlo artificialmente como si fuese una batuta, como si estuviera dirigiendo una orquesta, pues es como si estirara su propio poder. Diego, un saludo muy especial, pero también hay, en lo poco que he podido leer, este tipo de tener un elemento en la mano, de moverlo para allá, moverlo para acá, también eso denota inseguridad. Y frente al discurso, Diego, puede ser que el presidente esté hoy pensando en un montón de ataques que viene recibiendo por redes sociales, desde la ciudadanía, que no le permiten hoy concentrarse a lo que estábamos nosotros acostumbrados, porque usted lo decía, Petro no era mal orador, Petro era muy buen orador, y era una persona que generaba enganche, era una persona que generaba que uno estuviera concentrado frente a lo que venía diciendo, pero hoy, con todo este múltiples ataques que viene recibiendo por redes sociales, por todo lo que se viene dando en el país, hoy lo puedan tener fuera de órbita, lo puedan tener inclusive sin esa facultad de organizar sus ideas que quiere expresar en el tema positivo, en el tema de sus proyectos, y hoy esté más centrado en desmentir un montón de cosas que están llegando a través de estas autopistas como X, como Instagram, como Facebook, frente a su gobierno, Diego. Sí, Oscar, mira, el lápiz, como tú dices, a veces sirve para liberar estrés. Si la manipulación del lápiz, o sea, si yo tengo contacto, digamos, manipulativo, si yo estoy aquí descargando mi estrés al tocar el lápiz, lo que pasa es que él no lo usa para descargar ese estrés, sino que él lo usa para ilustrar. Entonces, cuando uno está ilustrando con la mano, pues parece tener mayor seguridad de las cosas que está diciendo. No quiere decir que esto de que él tenga seguridad de lo que está diciendo sea cierto. O sea, él se ve muy convencido de lo que está diciendo, y cuando mueve el lápiz simplemente quiere ilustrar. Algunas personas usan los elementos para tocarlos, para liberar un poquito de estrés por ahí. Estos gestos son gestos de manipulación, diferente a los gestos de ilustración. Cuando la gente se siente confiada, pues ilustra, pero cuando la gente se siente un poco intimidada o algo de temor, suele contactar objetos para tener un poco más de calma. Diego, buenos días. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Diego, una pregunta es la siguiente. ¿Será que el presidente Petro, en efecto, ha perdido la elocuencia, la capacidad de comunicar, de transmitir? ¿O será que los medios de comunicación, sobre todo, y la gente que se opone a este gobierno, está muy pendiente de todos los detalles para criticarlo? Mira, Germán, yo he visto progresivamente al presidente Petro perder elocuencia. Lo he visto disminuido en su discurso, lo he visto con algunas incongruencias, con desviaciones, hace cuentas que no corresponden, está constantemente, y esto no lo veía antes,
como buscando aprobación, ha puesto a 6 personas a su alrededor y cada que dice algo los mira para buscar esa aprobación. Yo creo que el presidente sí ha perdido ese poder de oratoria que tenía y mucha gente pues me ha preguntado si parece que estuviera drogado o alcoholizado. Mira, yo desde el principio del video veo que tiene como una calma y su línea base normal y más o menos minuto 16, minuto 30 empieza como a haber un deterioro de sus procesos cognitivos, cosas que no puede recordar, palabras fáciles, enredos, trabas en las palabras. Entonces, eso da a pensar que pues si hay o algún consumo de alguna sustancia o un deterioro progresivo pues como dentro de su propia alocución que parece extraño, que no hace parte de su línea base. Entonces pues sí da lugar a este cuestionamiento de si está en sus 5 sentidos el presidente en ese momento. Dos expresiones claramente que hay que aclarar aquí. Una, elocuencia, a la cual se han referido ustedes, Oscar, Germán y Diego, y la otra es locuacidad. Son dos cosas muy distintas. El locuaz es el que habla mucho, habla y pega una idea con la otra, y la elocuencia es el que tiene la capacidad de no hablar tanto, pero eso sí, convencer con lo que dice. El presidente pasó de ser un tipo elocuente a un tipo locuaz, creo yo, Diego. Y esa locuacidad pues permite precisamente que se enrede, que se vaya por vericuetos y que entonces a la hora de la verdad la idea concreta que quiere expresar y que debe dejarles a los televidentes en una locución presidencial, esa idea termina perdida. Entonces, de pronto, eso es lo que le ha pasado al presidente. Pasó de ser elocuente a locuaz. Sí, y esto, claro, desvía como el tema de conversación entre nosotros, porque él llegó hablando de la salud y el tema debería ser la salud, pero estamos hablando ahora es de cómo está haciendo las cosas, cómo está diciendo, o sea, su discurso que nos parece bastante extraño y bastante salido de lo normal para un estadista. Si tú observas, por ejemplo, el presidente en la entrevista o en la intervención que tiene con Macron, ahí se ve un presidente mucho más elocuente, pero su comunicación no verbal es como despreciativa, porque él tiene una asimetría en su cuerpo, está recostado en un evento que es de presidentes, donde debería haber una solemnidad en su cuerpo. No, él está desparpajado, está asimétrico ahí, mientras que Macron sí está muy, digamos, con la postura erguida, con una postura adelantada hacia él. Entonces, es raro ver estos cambios del presidente entre ser elocuente el ser elocuente y ser, como lo hemos visto, un poco prepotente en su postura, un poco mostrándose ese poder que tiene en su postura frente a los demás, a cuando lo vemos ahí aferrado al atril, balanceándose, teniendo mucho contacto a veces con la cara, como si no tuviera una calma que pues me parece a mí que lo ha caracterizado durante las anteriores intervenciones. Diego, buen día, cordial saludo. Frente al presidente, yo lo digo particularmente cuando me siento a escucharlo, a verlo, y es que usa muchas frases incidentales. No sé si usted me entenderá el término, son frases que se meten dentro de una oración para explicar la misma oración. Entonces, esas frases incidentales lo que hacen es que cortan el discurso y se meten en otro cuento y vuelven al discurso. Eso lo hace un poco como dispendioso el término, pero siempre ha sido así, es decir, no es de ahora, de siempre le empieza a contar un cuento y tiene que explicar lo que ha contado para volver a terminarlo. Y lo mismo es decir, casi nunca termina una frase de manera directa sin entrar con una explicación adicional dentro de la misma frase. Eso en términos de comunicación, ¿cómo se explica? Hola Javier, ¿cómo estás? Mira, este irse por las ramas a veces, lo que tú explicas de que está diciendo algo y entonces entra a explicarlo o a hacer un chiste o a preguntarle a alguien, pues nos denota que no hay una claridad y una estructura elaborada en su discurso capaz de sacarlo adelante con un inicio, un desenlace y un final. Entonces, pues el presidente se toma también estas licencias
puesto que el poder se lo permite. O sea, cuando una persona no tiene poder, entra, hace lo que tiene que hacer y listo. Él se permite este tipo de cosas, de ser dicharachero, porque muestra que tiene poder. Eso para mí muestra que tiene poder. Digo, otra de las cosas que se le critica al presidente es en utilizar como metáforas, figuras poéticas, citas de libros, personajes, es decir, utilizar una cantidad de cosas para tratar de adornar su discurso y hacerlo como más interesante, pero al final termina como confundiendo a las personas. Esa utilización de esas figuras, ¿qué tanto le sirven o no a la transmisión del mensaje? Mira, la metáfora es muy poderosa cuando se da un mensaje, pero evidentemente si la metáfora está bien diseñada para lo que quiere ilustrar, pero a veces el presidente parece que no usar una metáfora que no es coincidente y no cabe en el lugar donde la está metiendo. Entonces, por eso a veces nos da esta extrañeza, o que se ha desviado, o que está un poco incongruente entre lo que dice y lo que hace. El presidente de la República hace lo que quiere, tiene el poder hasta el punto que ha generado pues toda clase de polémicas con la decisión de tomarse los espacios de emisión de televisión privada y durante buen rato en los horarios prime time. Y claro, ¿cómo no va a aprovechar esa oportunidad? Tiene el poder para hacer eso y tiene el poder para decir lo que quiere. Entonces, que debería aprovechar ese poder para ser mejor comunicador, para ser más preciso, porque lamentablemente tiene más de medio país encima mandándole mala energía para que se tire en todo, para no emplear una expresión bien paisa, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Pero él da el papayazo. Permítame, antes de que usted me comente este tema, dice Paula Andrea que es muy importante que veamos a nuestros internautas. Sí, dice Paula Andrea Medina, no es fácil atender tantas problemáticas. Absolutamente claro, Paula. El presidente es demasiado inteligente y culto, no se duda, eso no hay duda, y lo ha demostrado durante toda su vida pública, desde que fue senador de la República. Fue uno de los mejores senadores de la República y ahí precisamente era que mostraba esa gran capacidad oratoria y su elocuencia, más que la locuacidad, y lo culto y inteligente, no tiene vuelta de hoja. No obedece a estéticas comunicativas de campaña y entonces por ahí es que uno empieza a ver, entre comillas, el problema, Diego. No obedece a estéticas comunicativas de campaña. Los que lo respetamos, dice Paula Andrea Medina Alzate, y conocemos, dice Paula, y conocemos su programa, no lo juzgamos. Pero entonces hay que conocerlo, porque es que eso es lo importante. Lo hemos dicho muchas veces. Como la gente no está tan bien informada, pues cualquier ruido acaba de desinformarla peor y la vuelve manipulable. En este caso, en contra del presidente. ¿Qué dice Marta Chávez? Aparte de todas las críticas de cómo habla, cómo nos transmite sus mensajes, Petro, lo más importante es que nosotros entendemos y le creemos, porque eso lo dicen las movilizaciones. No tiene vuelta de hoja, estamos hablando de, por supuesto, el Petro que comunica, ya quienes lo respetan, lo aprueban, lo siguen, por supuesto que tienen todo el derecho, y además que lo entienden, como dijo ahorita Paula Medina, tienen claridad de lo que dice. Es más, un comentario para soltarlo. Esta mañana yo decía, hombre, no seamos tan ridículos. Aquí vemos a los medios de comunicación corporativos pegados de un lapsus, por ejemplo, los lapsus los tiene todo el mundo, o una exageración, una hipérbole. La mañana dijo, en esa locución creo que fue, dijo, los latinoamericanos vivimos aquí en América hace como 30.000 años. Hombre, si uno conoce el personaje y uno tiene claridad sobre el contexto, pues uno entiende claramente que es una exageración, que es una figura retórica, la de la hipérbole, que utiliza mucho el presidente Gustavo Petro, que utiliza mucha gente.
Los paisas sí que somos hiperbólicos y de quiere exagerados para expresar lo que queremos y que se entienda. Pero eso da el papayazo para que algunos digan, yo lo escuché de algunos medios diciendo, qué tipo tan bruto, y realmente no es así. Diego. Sí, mira, estas exageraciones sí se dan en él, pero a un estadista esto le resta, porque una exageración pues no es una realidad, es exactamente eso, una exageración, y hay personas que pueden tomárselo en serio como hay personas que no. Un estadista no debería exagerar las cosas, no debería maquillar las cifras. Una cosa que dijeron ahorita es que no obedece a estéticas de campaña. Claro, hay una teoría que dice que los comportamientos que se tienen cuando se busca el poder no son los mismos cuando ya se tiene el poder, ¿cierto? Entonces, esto nos lo ha mostrado verdaderamente el presidente, que eran unos comportamientos antes, unos comportamientos de campaña, y ahora como presidente, cuando ya tiene el poder, pues tiene otros comportamientos. Y con respecto a la movilización de gente, sí la hay. Si ustedes se fijan en el saludo inicial de la locución de Petro, él está ahí acomodando unas cosas mientras habla y dice a los ciudadanos colombianos y a las colombianas, y cuando va a nombrar a los gran colombianos, mira la cámara y los ilustra. O sea, es como que son más importantes los gran colombianos como una gente específica a la que él se dirige que el resto de los colombianos. Y eso nos deja ver durante toda la locución que parece que se dirige a un público en específico. ¿Cuáles son los gran colombianos, Diego? Los seguidores de él. Él dice los gran colombianos como sus seguidores, como la gente de izquierdas, como la gente base de él. Ah, yo no sabía eso, qué pena, apenas me estoy ilustrando, ¿sí ve? Los gran colombianos se refiere a sus seguidores, que son muchísimos, miles, ¿cierto? Millones. Es un gesto muy sutil en el saludo, pero él está aquí, los colombianos, colombinas, y a los gran colombianos, es como, ese es mi público. Ajá, ajá. Entonces, eso es bastante importante. Vea, Diego, una mamadita de gallo, como decimos nosotros, pero que nos puede ilustrar algo. La inteligencia artificial haciendo sus maravillas. Hágame el favor, José y Rueda, lo que me estaba mostrando por el interno, que da para que conversemos. Es otra exageración acerca de este tema tan importante que nos ha traído hoy Diego Canaval, especialista en comunicación no verbal. Estamos hablando de lo verbal también, ¿cierto? Diego sabe mucho del gesto, de los adaptadores que llaman o de la extensión que hizo como el lapicito y demás. Entonces, mire, en esta figura, desde su punto de vista, como especialista, si usted ve esta imagen, ¿qué piensa? No obstante que ya tiene pues una orientación, que es la letra y maquillando la improvisación. Pero así de golpe. Sí, mira, esto de maquillar, esto lo hacen todos los políticos, o sea, todo el mundo cuida muy bien su imagen y el maquillarse también. Lo que no se debería maquillar son las cifras, lo que no se debería maquillar es la realidad, porque hay momentos en la locución que se ve que trata de maquillar, por ejemplo, cuando dice 50 más 1, eso, o sea, como está tratando de decir que es la mitad más 1, que es más, y realmente es 49%, entonces hay esta tendencia a esto se llama mentiras cosméticas, que es agrandar un poquito esto, disminuir un poquito esto, torcer un poquito esto, que no es propiamente inventarse algo, sino poner cosméticos a la realidad. Diego, usted nos hablaba hace un momento de cuando yo le preguntaba sobre la elocuencia del presidente y usted decía que la ha perdido, y todos recordamos esos debates famosos en el Congreso en los que Gustavo Petro prácticamente dejaba callada toda la plenaria. Y usted hablaba de sospechas porque de ese cuento de la droga se ha hablado mucho y ahí está el ex canciller Leiva hablando del tema y los opositores lo acusan, pero esas son cosas que se tendrían que probar y no se puede simplemente generar suspicacias sin tener cómo asegurarlo con pruebas fehacientes. ¿Qué otras situaciones podrían influir para que el presidente haya perdido esa elocuencia? Veamos una televidente que decía
es que son tantas cosas en la cabeza, tantas cosas en que pensar, cansancio de las jornadas, ¿qué podría influir? También, claro, el estrés, el cansancio, el no dormir, el no descansar bien, todas estas cosas, el no comer bien, todas estas cosas pueden causar que nosotros tengamos estas incongruencias a la hora del hablar, olvidos, trabas, faltas de hilación. Todo esto también puede conducir a que se tenga esto, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me parece curioso que él, dentro de toda la locución, parece que va, digamos, volviéndose, se va convirtiendo en esta persona con estos pocos recursos lingüísticos como para elaborar bien sus discursos. Mientras comienza, pues se le ve muy bien, pero parece que hay un arco de deterioro en su discurso. Entonces, pues da lugar a pensarlo. Y la verdad es que sí hemos visto al presidente en tarima claramente alcoholizado, pues fuera de su línea base absolutamente y con los indicios de una persona que ha tomado alcohol. Y por supuesto ello genera pues distorsiones mentales, eso es lógico, cualquiera de nosotros que nos hayamos tomado un trago, sabemos que con el segundo trago uno ya empieza a hablar arrastradito, ¿cierto? Un adormecimiento de la lengua. Sí. Sí. Ahora, un trago, oye, tengo que calentarme, y pucha, pues tú estás nervioso, un trago, eso no se le niega a nadie, el traguito, pero exagerar es lo otro. Ahora, lo cierto es que cuando uno va a comunicar, un poco en torno al comentario de Paula Andrea, es que tiene muchas cosas que decir, hay que organizar. La comunicación tiene eso absolutamente de exigente, la buena comunicación, hasta los gestos, y usted es el experto en ello, pero déjeme, yo le ayudo. Yo le ayudo. Hasta los gestos hay que preverlos y, por supuesto, planearlos. Entonces, yo tengo que planear mi discurso. Tengo que planear primero, segundo, tercero. Aquí voy a meter este mensaje que es muy llamativo. Es un chiste de pronto. Juguemos con el chiste. Un chiste o dirijámonos al público. En fin, todo eso tiene que ser planeado. Y vuelvo a decirlo. Entonces, ahí no hay excusa, digo yo, esto es mi opinión, que es que este tema a mí me apasiona también, Diego, y entonces por eso yo me atrevo a ayudarle. Entonces, tiene que ser una comunicación tan efectiva que debe ser planeada, no se debe dejar al azar, no se puede dejar a la improvisación. La improvisación en un determinado momento, la improvisación hasta donde yo sé como comunicador, la improvisación se da sobre lo planeado, no se improvisa todo. Si uno tiene todo muy planeado, llega el momento de improvisar algo y esa improvisación sale bien, porque ya todo está planeado, ¿o no, Diego? Pues sí, hay una frase que a mí me gusta mucho con respecto a eso, y es que la mejor improvisación es la que se prepara. Ahí está, no tiene vuelta de hoja. Entonces, eso es lo que le debe faltar al presidente, o sea, y más precisión, menos tiempo, o sea, no el que mucho habla, que es lo locuaz, realmente comunica. Claro, Roger, y yo creo que un estadista pues debe cuidarse muy bien, porque es que está al mando de todo un país, entonces dormir bien, comer bien, debería ser parte de su rutina diaria, estructurarse bien, pero a veces lo vemos muy desgastado, a veces lo vemos así, con este cansancio que puede ser también lo que le produce estas disvariaciones. Entonces, un estadista debería cuidarse, ¿cierto? Y estructurar muy bien lo que va a decir, porque lo que yo te comentaba ahorita de que muestra poder es porque está en un canal, está en televisión, está usando mucho tiempo y se permite usar ese tiempo que es tan valioso para hacer chistes, para hablar de perros, cocker spanish y cosas que a lo mejor no le quedan bien a un estadista. Diego, ¿qué podemos decir de Gustavo Petro en la forma de vestirse cuando sale en esas alocuciones? El cabello, los gestos de la cara, las expresiones faciales, ¿qué podemos decir? Mira, bien, con respecto a su vestimenta,
tenía en esta última locución un buzo blanco. La ropa blanca generalmente tiende a usarse cuando uno se quiere alejar, digamos, de algo que lo están acusando. Las personas cuando van a juicio, pues suelen vestirse de blanco porque se ven más impolutos, se ven limpios. Entonces se tiende a asociar lo blanco con lo bueno y lo negro con lo malo. Pues es una asociación y un sesgo que tenemos nosotros. Entonces, pues ahí el uso del blanco, bien. Lo del que dices del cabello, vimos al presidente con gorra durante algún tiempo, como en unos eventos donde pues era raro usar gorra porque no era utilitario, o sea, no había sol. Entonces, parece que el presidente se ha hecho unos injertos, lo vemos ahora con mucho más cabello que al principio de la presidencia. Entonces, se ha tratado de mejorar su imagen, que eso está muy bien. Ahora, frente a las expresiones faciales, él tiene dentro de su propio rostro un mensaje, y es que si ustedes lo ven, a veces los ojos de él se ven los tres blancos. Eso se llama zanpaku en japonés, que significa tres blancos. Entonces se ve un blanco de un lado, un blanco del otro y un blanco por debajo. Esa suele ser una mirada que no es muy bien recibida. O sea, es una mirada que generalmente la gente con psicopatía muy alta tiene, pero el tercer blanco generalmente los psicópatas lo tienen es por encima, no por debajo. Los que lo tienen por debajo como él, pues pueden verse así, pero también pueden verse tiernos en algún momento o dependiendo de la persona. Entonces esta mirada yo creo que a él no le favorece porque lo hace ver un poco más prepotente que el resto de las personas, que es un poco los párpados de arriba pues un poco caídos y el párpado de abajo también muy caído, que le permite ver esa parte blanca del ojo por debajo. Y en cuanto a expresiones faciales es muy cuidadoso. Solamente he visto sutiles apretones de labios cuando dice algo, que ese apretar de los labios es como no quiero decir nada, no quiero que salga o no quiero que entre algo. Cuando se siente incómodo, entonces aprieta ligeramente los labios. Y muchas veces sus gestos son unilaterales, o sea que tiende a subir una sola comisura. Y esto también pues se percibe como alguien que desprecia al otro, ¿no? Que si yo elevo solamente una comisura, pues parece que me siento por encima del otro. O si elevo, por ejemplo, solamente una ceja, parece que yo me sintiera moral o intelectualmente superior al otro. Entonces esta clase de gestos asimétricos no le conviene mucho al presidente en su expresión facial. Y no solamente se dan en su expresión facial, sino que si tú lo ves, generalmente siempre tiene posturas también asimétricas. Y esto pues nos habla un poco de eso, de ese poder que tiene y de cómo lo muestra. Sí, generalmente está inclinado, este gesto. Entonces, esto es un gesto de poder. Sí, la pinza de precisión se llama, la usa mucho Trump. Cuando yo pongo la pinza de precisión, quiero decir que esto es preciso, que yo puedo lidiar con problemas finos, que esto es así como yo lo estoy diciendo. Ah, de ahí que uno diga, hombre, que esto es así. Ajá. Es preciso. Total, sí. Ay, oiga, esto nos sirve mucho a nosotros, como comunicadores. Nos sirve mucho a nosotros en este medio, porque somos unos periodistas, permítame que lo diga, modestia aparte, que nos esforzamos mucho en buscar la información de manera holística, y ello nos lleva incluso a mirar ese tema, hasta de expresión, porque ello nos ayuda a entender más para poder explicar y ayudar a entender más. Ese es un objetivo muy nuestro, no es el de atacar y joder al personaje, llámese Gustavo Petro, presidente, llámese gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, a nadie. No, Álvaro Uribe, por ejemplo, en el caso, no, nos interesa ayudar a entender. Entonces, nosotros nos preocupamos por esto, pero mi pregunta es, esto que usted nos está diciendo aquí a nosotros y que llega a través nuestro de manera muy privilegiada, permítame lo digo, a quienes nos están viendo ahora y nos ven después, y que también a través de redes, porque esto es un ecosistema en TikTok, en X, en Facebook, en Twitter, son segmentos de conversaciones como usted, va a haber mucha gente que va a tener el privilegio de ver lo que usted está diciendo. Aparte de esto, Diego Cannaval, la gente del común, ahí cuando está en su televisor, o los que van allá porque son seguidores de Petro, e incluso los enemigos políticos, alcanzan de verdad a sentirse tocados, incluso afectados positivamente o negativamente con esto que usted nos está explicando y que nos hace evidente. O sea, la expresión
y la comunicación no verbal del presidente. Sí, es muy difícil no sentirse tocado por las expresiones del presidente, además porque su voz es muy variable y la variabilidad nos llama la atención. Entonces, que él suba y haga esto y entonces acelere a veces y disminuya, haga pausas, baje el tono. O sea, todo este movimiento que hace con la voz es realmente atractivo y pues nos alcanza a tocar a todos. Entonces, Roger, si me permites, hago un símil contigo porque cuando tú estabas explicando esto, mira, tus manos suelen ser simétricas, entonces usas las manos de manera simétrica, ¿estás bien? Esto es una postura donde yo lo que noto es que estás entregado a tu público, o sea, estás haciendo algo por el otro, pensando en que el otro te está viendo. Entonces no tienes estas posturas asimétricas, no, tú simétrico, inclinado hacia adelante y, digamos, erguido. Entonces, son dos formas de hacerlo y son muy distintas ambas. Una, por ejemplo, cuando se está más simétrico, es cuando se busca un poco más el poder y podríamos buscar videos de Gustavo Petro en intervenciones donde está buscando el poder y se ve un poco más simétrico que ahora que ya lo tiene, donde entonces empiezan todas estas asimetrías. Diego, usted nos hablaba hace un rato de el lápiz o el lapicero como una extensión de la mano, del índice, pero lo hemos visto a Gustavo Petro en los consejos de ministros con ese mismo lapicito, pero golpeando la mesa todo el tiempo. Eso tenemos que reconocer, yo creo todos, que eso molesta, ese sonidito es desagradable. Eso es como muestra de nerviosismo, de no saber qué hacer con las manos, ¿qué podemos decir? Mira, a veces lo usa como para puntualizar, terminó una idea, punto, ¿cierto? Y a veces lo usa para golpear imaginativamente a quien está hablando, a quien se está dirigiendo. Entonces, hace un golpe. Entonces, depende, a veces tú ves que lo hace así como puntualizando, como poniendo un punto final, como para entrar en otro tema, y a veces lo que hace es golpear. Entonces, nosotros a veces imaginativamente golpeamos al otro haciendo, por ejemplo, este gesto. Entonces, usted tal cosa, y entonces esto es como golpear al otro de alguna manera, o a veces incluso, porque no nos fijamos tanto en los pies, damos patadas en el aire, como pateando en la imaginación a la persona a la que nos estamos refiriendo o con quien estamos teniendo esta conversación. Entonces, a veces le sirve como para puntualizar algo, pero también a veces le sirve para castigar. Estoy maravillado con esto, Diego Cannavale, me encanta. Yo, la verdad, me apasiono, pero no solamente por mí, sino por lo que, a través de la pregunta que le hice ahorita, por lo que esto puede significar a la gente, que la gente vea mejor, que la gente haga evidente lo que estoy, ya lo digo, es que la gente se da cuenta, ya en el inconsciente nos digo, la gente sabe qué es lo que está expresando, pero cuando lo hace evidente, mucho mejor. Entonces, esto es muy emocionante porque tiene que ver con la comunicación. Nosotros aquí hablamos mucho del respeto, de principios y valores. En la política, sobre todo, es que haya respeto, que haya tolerancia, que haya responsabilidad en el discurso. Que en la política, como uno la ve ahorita, cuando ve la agresividad y los gestos, y hacia allá voy, allá en el Congreso o en el Consejo de Medellín o en cualquier parte, y no solamente la agresividad del gesto, sino que va acompañada ya con insultos, con señalamiento. A Vicky Dávila la vimos en estos días haciéndole así a Daniel Quintero en un foro en el que estaban los dos, y lo señalaba así, pero con vehemencia y con rabia, y le decía, usted, en fin, esta lamentable situación que estamos viviendo hoy en la política nuestra, que está cargada de gestos, ya incluso, así como es la voz, altisonante. Yo no sé cómo se le dirá al gesto altisonante del cuerpo, no sé cómo le dirá, yo me lo diré enseguida. Estamos de verdad cargados de eso que termina siendo violencia. ¿Usted alcanza a ver eso, Diego Cannavale? Usted que es experto en la comunicación verbal, ¿usted cree que la gente puede alcanzar a ver esa rabia, esa gritería incluso con el cuerpo y al final puede terminar ensordecida y aburrida y desechando con pereza a la política y a los políticos? Sí, claro. Entendemos eso. De hecho, cuando él llama a la ciudadanía a salir a las calles o todo, él hace gestos como de golpes en el aire. O
sea, no quiere decir esto que él quiera, digamos, ser violento, pero muestra esa agresividad eso se llama redirección de la agresión. Entonces, por ejemplo, cuando una esposa pues se enoja con el marido y tal, pues rompe el jarrón, pero imaginativamente al romper el jarrón es como romper la cabeza de su esposo. Cuando nosotros golpeamos la mesa para decirle a alguien, ¿por qué no hiciste esto? Pues no estamos haciendo bien porque no estamos lastimando al otro, pero esa agresión que sentimos la estamos redirigiendo contra un objeto pues que no siente. Entonces esta redirección de la agresión pues es mucho mejor evidentemente que agredir al otro, pero denota que hay cierta expresión de agresividad, cierta sensación de agredir al otro. Pero perdón, Diego, estoy queriendo salirme del presidente Gustavo Petro, porque el presidente Gustavo Petro ya lo tenemos muy identificado. Pero estoy hablando de la generalidad de los políticos. Estoy hablando de lo que vemos en el Congreso de la República, a propósito de cosas que son de interés de todo el mundo, como la reforma laboral, por ejemplo, como la reforma a la salud, como la reforma pensional, que son propuestas del presidente Gustavo Petro y ha hecho que mucha gente voltee a ver allá al Congreso. Entonces vea, por ejemplo, un presidente del Senado, a la oposición parada allá levantando la mano en contra de a los mismos defensores del presidente Gustavo Petro. Lo vemos en todas partes, lo vemos con el gobernador de Antioquia refiriéndose al Gustavo Petro, con su tono, al alcalde de Medellín también altisonante refiriéndose al presidente Gustavo Petro, a los concejales de la oposición que en vez de estar dedicados al control acá, están pensando en el presidente Gustavo Petro. Ese tipo de relación, no solamente verbal, que además es agresiva, sino física, esto realmente le está llegando a la mente de la gente y la gente está leyendo lo que está pasando con nuestra política. Que lo que yo estoy leyendo, para ser más preciso, es que hay demasiada violencia y que la política se tornó no en argumentos, no en palabras, no en, como el caso de el presidente Gustavo Petro, no en discursos organizados, sino entre más desorganizados y generadores de pasiones, mejor. Sí. Mira, esto que dices, Roger, es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos entrenando políticos, a veces usan las manos muy abajo para ilustrar. Entonces, lo ideal es ilustrar con las manos un poquito más arriba, cerca del rostro, cosa tal que este movimiento o esta inclinación de la mano hacia arriba muestra que tenemos energía suficiente para luchar contra la gravedad, y eso hace que inconscientemente las personas reciban ese mensaje y sientan que la persona tiene suficiente energía para hacer lo que está diciendo que va a hacer. Por eso los políticos generalmente que levantan un poco más la mano cuando están hablando en su discurso se ven mucho más vehementes, y al nosotros notar ese exceso de energía para luchar contra la gravedad, pensamos o nos hacen sentir que tienen realmente mucha capacidad de hacer lo que están diciendo que van a hacer. Entonces es muy notorio cuando la gente empieza a levantar la mano como ese exceso de energía. O sea, es una persona propositiva, proactiva, que tiene disposición para hacer lo que está diciendo, mientras que si las manos están un poco más abajo, pues lo que nos muestra es un poco menos de energía. O sea que con probabilidad nosotros lo que sentimos es que no tiene la suficiente fuerza para hacer lo que está diciendo que va a hacer. Generalmente la victoria, el símbolo de la victoria es levantar las manos, porque al yo levantar las manos le digo al otro, te podría seguir golpeando, ¿vale? Entonces así le digo, he ganado, estoy aquí, puedo seguir golpeando. Oiga, por eso la imagen tan poderosa de Luis Carlos Galán, ¿cierto? Ese icono es poderoso. Creo que también viene de Gaitán, de Jorge Gaitán. Es ese gesto del brazo arriba y un poco más arriba de la cabeza, ¿cierto? Es éxito y poder y convicción. Pero entonces, lo que yo voy a insistir mucho es que una cosa es el gesto que exprese y otra cosa es el gesto que agreda. Este gesto, era Marta Chávez. De todos modos, si Petro no hablara así ante la opinión pública, ya lo hubieran bajado hace rato. Respóndale usted qué piensa a Marta Chávez que le escribe. De todos modos, si Petro no hablara así ante la opinión pública, ya lo hubieran bajado hace rato. ¿Usted qué piensa de lo que comenta ella? Yo creo que eso no lo podemos medir. Yo creo que es una opinión muy válida y puede ser,
pero eso no se puede medir, o sea, no podemos realmente decir si es cierto o no, si hablando así ya lo hubieran bajado o no. Yo creo que el presidente puede mejorar muchas cosas de su comunicación verbal y no verbal para verse mucho más poderoso, para verse mucho más competente y también para verse cálido. Es que yo voy a interpretar un poco lo que hizo Marta en este sentido. Cuando uno hace evidente un riesgo, entonces de alguna manera empieza a blindarse. Cuando el presidente de la República ha hablado, por ejemplo, de golpe de Estado blando, es una expresión que no habíamos escuchado, yo lo digo con absoluta certeza, porque trasegado en el periodismo político años A. Y la expresión golpe de Estado, todos la conocemos. Pero golpe de Estado blando, esta es una expresión muy propia de Gustavo Petro. Cuando al principio no la entiende la gente, dice se equivocó. ¿Quién sabe de qué está hablando? Se equivocó, un lapsus más. Pero se estaba refiriendo no necesariamente al golpe de Estado militar, ¿cierto? Estilo Allende, en Chile, ¿cierto? Vamos a bajarlo como incluso han propuesto algunos opositores del presidente Gustavo Petro, llamando a las Fuerzas Armadas a tomar las armas e ir por el poder. Lo hemos visto y lo hemos escuchado y creo que nos lo han dicho. Vamos a llamar porque es que este presidente es inconstitucional, ilegal y demás. Hay que bajarlo de allá. No es ese golpe de Estado, sino que tiene que ver con las altas cortes, con las decisiones de la Corte Constitucional, a propósito de sus iniciativas, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, etc. Entonces, cuando él empieza a hacer evidente, Marta, algunos aspectos de ese tipo, o que no quieren, es que no quiere el Senado de la República, la oposición no quiere hacer las cosas que a mí me permiten cumplir con mi palabra de cambio, entonces él está haciendo evidente. Yo creo que a eso se refiere Marta, y yo creo que es necesario hacerlo, Diego, porque no todo el mundo tiene la capacidad de discernir. Todo el mundo es capaz de decir, ay, sí, por este lado, no. Alguien lo tiene que hacer evidente. Y en este caso lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Correcto. Mira que cuando él hace este tipo de acusaciones, él ya tiene de por sí marcada la glabela ahí, que la glabela es esta línea vertical que se nos pone en el entrecejo, que pues puede aparecer por muchas cosas, por haber recibido mucho sol, por estar muy concentrado o por hacer expresiones contraídas de enojo constantemente. Entonces, yo al presidente Petro, a pesar de verle la glabela allí, yo veo que él dice las cosas con una expresión facial neutra. Y eso le confiere algo de poder y le confiere algo de autoridad. Entonces, por ahí me parece que esa expresión facial neutra pues, lo hace ver un poco más competente a veces. Más competente. Sí. Más competente. Bueno, eso es una buena para el presidente. Oiga, Diego, ¿el presidente usted cree que escucha o no escucha a sus estrategas en comunicaciones? Y yo la verdad creo que no los escucha. O si los escucha, les ha escuchado las cosas, por ejemplo, le ha escuchado, por ejemplo, los cambios de apariencia como lo del uso de la gorra, el uso estético de hacerse implantes o hacerse, no sé, botox o algo, porque yo también creo que ha disminuido su expresividad facial, porque es posible que se haya puesto botox o algo que eso disminuye el movimiento del rostro. Entonces, yo no sé si le hace caso, no me parece que le haga caso, y si les hace caso en asuntos cosméticos. Diego, volviendo al tema de la improvisación, esa es la principal crítica entre muchas que le hacen los opositores cuando él sale a dar sus discursos, en términos generales, hasta la forma de gobernar y el gobierno actual. Dicen que es un gobierno de improvisación. Eso se podría comprobar entonces con lo que usted mencionaba. Llega a las alocuciones, llega a los discursos sin tener, digamos que un libreto preparado, no necesariamente tan libreteado, sino tener al menos unos puntos básicos. Podríamos hablar entonces de que hay improvisación en el discurso.
se tiene mucha confianza, ¿sí? Él llega con sus diapositivas, porque esto sí lo ha organizado, pues me imagino, su equipo, pero parece que se tiene mucha confianza para salir a hablar. Y lo que nos hace notar o creer que hay mucha improvisación es que a veces hay datos allí y los pregunta, bueno, y entonces esto cuánto es que es, y bueno, ¿y esto dónde fue? Entonces, ese tipo de preguntas o de dudas que caen dentro del discurso, pues nos hace parecer que está improvisando, que no tenía preparado, que no tenía bien estructurado su mensaje. Está claro, en síntesis, con esta conversación, que ojalá no sea en torno al presidente Gustavo Petro y en torno a otros personajes, la primera y la única, porque es que venimos, o vamos más bien, nos vamos hacia una jornada electoral muy importante con candidatos, hasta el momento son como 35 o hasta más. Creo que son mucho más precandidatos a la presidencia de la República. Y entonces sería muy bueno que usted nos apoyara en ese proceso nuestro de querer comunicar mejor para ayudar a entender a nuestros internautas y televidentes, para que en la medida en que estén mejor informados en contexto, teniendo en cuenta incluso esto de cómo es que comunica el precandidato, luego el candidato, ayudarlos a tomar una mejor decisión el año 2026, cuando se lleve a cabo la elección de presidente, primera vuelta en mayo, habrá con seguridad segunda vuelta para julio. Entonces, que podamos traer acá algunos de los, no todos, pues hay algunos que no, definitivamente, pues, sabe que están ahí es no por una intención de verdad de estadistas, sino más bien incluso oportunistas. No voy a decir quién ahorita, pero traer algunos de los más visibles y que usted nos diga, listo, vamos a analizar a fulanita y a fulanito. ¿Nos ayuda con eso? Claro que sí, claro que sí. Podemos ver, por ejemplo, a Vicky Dávila. Yo a Vicky Dávila le recomendaría un par de cosas, porque ella tiene movimientos muy masculinos. Entonces, la verbalización es masculina a veces porque dice cosas cortas y contundentes. Está investigado que el liderazgo más aceptado y, digamos, más eficaz en la mujer es tener verbalizaciones masculinas, o sea, cortas, frases cortas, concisas, y tener movimientos, o sea, su comunicación no verbal más femenino. Entonces, si Vicky Ávila logra como mostrar su feminidad en el cuerpo, pero a la vez sigue con contundencia en la expresión del habla, pues podría, digamos, ganar muchos más adeptos que si tiene estos dos comportamientos, pues como lo estabas mencionando ahorita, un poco más hostiles y un poco más que se parecen más masculinos. Pero vea usted, los de Vicky Dávila a mí me pone a pensar en difícil, entre comillas, no lo estoy diciendo yo, nosotros somos generosensibles, que quede claro eso. Lo sabe muy bien una de nuestras internautas y televidentes que ahorita escribió Paula Andrea Medina. Somos generosensibles. Difícil en todo caso por la cultura patriarcal nuestra, más complicado, digamos, que una mujer llegue a la presidencia de la República. Y hay muchas mujeres y muy valiosas. Entonces, para que vea usted, de pronto un buen estratega le dijo, de pronto, porque usted está comentando, oiga, doña Vicky, en todo caso, usted bregue a mostrar un poco de masculinidad, para que no la vean tan femenina, para que la vean más machita. Entonces, eso puede ser, ¿cierto? Porque eso se logra, un poco moldear al candidato, ¿cierto? Sí, claro, el candidato se prepara siempre con todos los detalles, con detalles no verbales también. Y claro, yo no quiero sonar ni sexista ni machista. Estas son las investigaciones que nos dicen esto, ¿no? Que el liderazgo de la mujer, pues más aceptado y más eficaz es esto: verbalización masculina, movimiento femenino. No, es que con sus investigaciones y su conocimiento, su experiencia y su experticia, pues nos traiga elementos aquí que ayuden a pensar mejor a la gente, a tener criterio. Entonces no estamos diciendo, cuando usted dice eso, que usted sea sexista o sea feminista. No, lo que los estudios dicen,
Eso es lo que la gente debe entender, más allá de lo que yo me imagino, que Diego Cannaval se imagina, es que él cree, pues. Aquí no estamos preguntando la opinión de Diego Cannaval, estamos preguntando es la experiencia, el conocimiento y la experticia de Diego Cannaval. Y eso es lo que la gente debe tener muy en claro. No se deje arrastrar por las opiniones, las creencias, las imaginaciones de la gente. A ver, miren lo concreto. Y en esto, en el tema de la comunicación, hay investigaciones concretas, objetivas, que le dicen a uno, esto es lo que significa ese gesto. Y esa persona miente o no miente. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Uno se da cuenta que es mentiroso. Sí, bueno, realmente no podemos detectar mentiras como tal, sino que lo que hacemos es, digamos, lo que yo hago es emitir un peritaje sobre la credibilidad del discurso. O sea, no lo pongo en el otro, no digo Roger miente o el presidente miente, sino que digo, ¿estáis seguros de lo que está diciendo? O esto es creíble o no es creíble. O sea, lo ponemos más en nosotros, si creemos que en el otro. Pero eso me parece más decente todavía. Se trata aquí de que nosotros nos vengamos acá con la idea de señalar que este es bueno y bueno y es el que debe ser, y este es un mentiroso o mentirosa y no debe ser ni riesgos. Es dar elementos de juicio para que la gente de verdad piense. Y eso nos encanta y por eso estuvo usted hoy aquí con nosotros, Diego Cannaval, especialista en comunicación no verbal, como nos lo sugirió ahorita. Ha sido también un entrenador de muchas personas que necesitan de su expresión para ser exitosas. Y en política, todavía, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, todavía eso funciona. O sea, seguimos siendo humanos y nos seguimos comunicando incluso con el cuerpo. Y si la gente aprende a ver eso, nosotros le hacemos un gran aporte a nuestra democracia. ¿De qué manera? Dando esos elementos de juicio para que la gente tome una mejor decisión en las elecciones que se aproximan. Diego Cannaval, mil gracias de verdad por darnos este rato tan largo que nos ha dado, porque fue más del tiempo que habíamos acordado, pero creo que valía la pena. Muchas gracias a ti, Roger, y saludos a todos los que ven tu programa. Muchas gracias, Diego Cannaval. Bueno, yo sí quiero escuchar un comentario de nuestros colegas en la mesa de trabajo. Yo no sé si Oscar ya vino, porque Oscar será que está perdiendo últimamente estas conversaciones tan buenas. No, mentira, sabemos por qué. Él tiene que estar fungiendo además de enfermero. Muchos dirán, pero ¿por qué hablan tanto de lo que Oscar tiene que hacer? Es por una cosa muy sencilla, porque somos humanos y ojalá seamos muy humanos y ojalá solidarios y muy especialmente sensibles. Y Oscar tiene a su esposa con una enfermedad y él, de verdad, siendo un buen compañero, un buen esposo, un buen ser humano, está ahí jugado con la satisfacción de Nora, con la alegría de Nora. Si a Nora le duele, Oscar brinca y le da su medicamento. Entonces, por eso es que va y viene. Y Dan, ¿y por qué tienen que mostrar eso públicamente, decirlo públicamente? Porque es intencional. Es rico que la gente sea solidaria, sea más humana. Eso es lo que queremos acá. Ahora sí, muchachos, comentarios. Don Germán, adelante. No, bueno, interesante todo esto que nos dice Diego, porque uno no conoce sobre estos temas. Uno, digamos que Roger, involuntariamente uno percibe ciertas cosas de las que él nos dijo en el discurso de cualquier persona. Uno ve los gestos de agresividad, de pasividad, de temor, de timidez. Digamos que uno aprende a conocer ciertas cositas, pero ya entrar en el detalle de analizar cada cosa, cada gesto, cada movimiento, cada ceño fruncido, levantada de ceja, pues eso es casi que una ciencia, o diríamos que es una ciencia, y mire, importante para el presidente, para los candidatos, para nosotros que manejamos esto, que nos salimos en cámara todos los días, pues conocerlo, porque es importante saber si estamos transmitiendo bien o estamos transmitiendo mal. Y frente a lo del presidente, sí podemos coincidir en que sí se le ha todo un deterioro al presidente Roger en la elocuencia que decíamos. A veces tiene que haber alguna causa, no sabemos cuál es porque no nos atrevemos a hacer señalamientos tampoco, pero sí es cierto que no es
la misma persona que hemos conocido en campaña, por ejemplo, a la que vemos ahora. ¿Hay algún desgaste, hay algún tipo de factores que están influyendo en que no veamos al Petro que conocimos ahora ya en esta, digamos que recta final de su gobierno? Sí, señor, Javier. Don Roger, a ver, yo tengo mis reservas, obviamente, pues no voy a desconocer el inmenso conocimiento que tiene el invitado, no le voy a discutir ni una sola palabra porque no tengo ninguna autoridad ni moral, ni ética, ni profesional para discutirle ninguna palabra. Lo que sí yo sé es que esto es muy relacionado, estamos relacionados con la psicología conductual o conductista. Y hay un gran debate en la psicología en estos momentos sobre ese asunto particularmente, es estudiar los comportamientos del ser humano en sus diferentes actuaciones, entre ellos su comunicación verbal, no verbal y proxémica. Hay algunos que debaten esas teorías porque no todo lo que se plantea allí es cierto, no puede darse como sentado. Entonces, yo más bien planteo como le doy el beneficio de la duda a quien en estos momentos es analizado porque no tenemos, digamos, la posibilidad de que él de verdad exprese si lo que están diciendo es verdad o no. Entonces, prefiero más bien plantear desde el punto de vista positivo. Me parece muy interesante ese estudio, me parece que las cosas que él dice tienen como cierta lógica en lo que él expone, pero también planteo que en psicología nadie puede dar la última palabra, como en muchas otras, sobre todo como en las ciencias sociales, don Roger. Entonces, aquí podemos hacernos un debate sobre la ética periodística y usted tiene una concepción, yo tengo otra, Germán tiene otra y don Oscar Mario tiene otra. Eso no quiere decir que ninguno de los cuatro esté equivocado. Yo no estoy diciendo que el invitado esté equivocado, jamás lo plantearía de esa manera, pero sí planteo el asunto como que el tema no es como una palabra cerrada o sellada que no merezca discusión. Creo que es un debate bien interesante. Habrá otras posturas de otros estudiosos que también de alguna manera en algún momento las iremos a consultar. Sí, señor, Oscar Mario. Don Roger, a ver, escuchando al invitado saco varias conclusiones. Uno es que ser presidente es muy difícil definitivamente. Entonces, si uno se mueve para un lado malo, si uno se mueve para el otro malo, si uno se mueve para la derecha dicen que ya es de derecha, si uno se mueve para la izquierda está de la izquierda y se mueve para adelante es del centro. Ser presidente es muy difícil. Frente a los comportamientos de don Roger, hay que también mirar muchas cosas. Uno, ¿cuántas horas puede dormir un presidente? Y eso le puede generar cansancio, le puede generar agotamiento, eso le puede generar un sinnúmero de cosas que a la hora de salir a una alocución, una entrevista, lo que sea, pues eso le puede jugar una mala pasada. Dos, frente a lo que quiere decir o no quiere decir, si demostrar poder o no puede demostrar poder, qué tan intencional puede ser un gesto. Tres, pues, don Roger, los que lo quieren van a mirar una cosa dentro de sus gestos y los que son oposición van a decir otra cosa. Entonces es muy difícil. Yo creo que es una postura interesante la que ponemos hoy en Clipcracia frente a este análisis. Creo que es válido también tratar de entender un poco esa postura corporal, interpretativa, de locución de un presidente, pero también es que, como dice Javier, esto es de interpretación también frente a lo que queramos ver o no de una persona. Yo a Javier lo puedo mirar hoy y puedo demostrar cuál puede ser su postura frente a una cosa. Puedo mirar a Javier y puedo ver a Germán y interpretar otra, puedo ver a Roger e interpretar otra. Entonces yo creo que don Roger es bueno el análisis, bueno el contexto, bueno lo que nos dice, pero que sea un acercamiento para mí de lo que realmente puede hacer. No sé qué tan certero sea el tema, pero sí es un buen análisis y es un buen comportamiento y es un buen contexto que, vuelvo, insisto, ya uno lo interpreta a su manera y a lo que quiere pensar. Hermano. Roger, frente a lo que pasa con Gustavo Petro, lo hemos dicho aquí muchas veces, es que
es un presidente de izquierda que no habíamos tenido nunca en Colombia y tiene una posición muy grande y muy fuerte. O sea, tiene medios de comunicación opositores, gremios opositores, partidos políticos opositores, medio país opositor, es decir, una cantidad de gente que está pendiente de lo que él hace, no hace, dice, no dice, si llega, no llega, si trina o no trina, en fin. Pero digamos que eso es por las circunstancias actuales, pero también podemos decir que de esto no se escapa nadie. Recordemos a Iván Duque, que es una persona que tenemos que decir que es una persona muy elocuente, que maneja muy bien el discurso, es una persona muy televisiva inclusive, que es, digamos que tiene una figura agradable para los medios, pero ¿cuántas veces no se le dio madera por decir Colombia en vez de Colombia, o por decir así lo quería en vez de así lo quise? Y otras salidas en falso en el exterior, mandando saludos del expresidente al rey en España, o haciendo cabecitas, o tocando guitarra en una emisora, es decir, una cantidad de cosas que también se le criticaron en su momento a ese presidente, por supuesto, por parte de los opositores a ese presidente. Los que eran afines a él, pues le parecía que era un presidente muy agradable, muy cercano, y las equivocaciones son lapsus, como decíamos ahora, pero se le perdonaban a este presidente, esos lapsus no se le perdonan, porque tiene mucha gente en contra que está pendiente de cada cosa que hace o dice. Claro, es que es este presidente, y usted empezó a decirlo muy claramente, un presidente de izquierda en toda la vida republicana, que ha sido una vida republicana con el poder al otro lado, y por supuesto con ganas de recuperar el poder, y esto genera pues toda clase de estrategias para recuperar el poder, entre ellos el señalar, el hacer quedar mal, el criticar permanentemente, hasta en eso, lo que generalmente no se ha hecho. Me acuerdo que molestaba mucho a el expresidente Turbay Ayala, que era porque era muy ignorante, y luego la verdad escuché yo decir que si uno de los ha habido un presidente bien inteligente, era Julio César Turbay Ayala, y de cada presidente sí ha dicho de todo, de todo. Pues ¿por qué? Porque son seres públicos, funcionarios públicos, demasiado públicos, con todo el poder, es el personaje de más poder en el país, y no todo el mundo lo quiere, no es una monedita de oro para que todo el mundo lo quiera. Siempre en política va a haber una parte que lo critica, y a todos lo han criticado. A mí me daba, se lo digo con toda sinceridad, a mí me daba mucha berraquera cuando insultaban al expresidente Iván Duque por cualquier bobada. Por ejemplo, aquello de lo querí, Dios, cualquiera persona que tenga mínimo criterio dice, se equivocó como cualquiera, un lapsus, lo querí, de Dios lo querí, pero quiso decir lo otro. Y eso fue una guerra frontal contra el expresidente, a quien le decían cerdito y lo dibujaban como un marranito, etcétera, etcétera. Hombre, Juan Manuel Santos, con una enfermedad, y en una presentación pública se orinó. Enfermedad, próstata. Cualquiera de cierta edad en adelante, desde los 40 años ya tenemos que ir a que no hagan el tacto rectal, porque esa enfermedad de los hombres. Y ya, los uribistas que se la montaron toda al expresidente. Miren que estoy defendiendo a un uribista, ahí va Duque. Y aquí estoy diciendo cómo los uribistas atacaron con toda, de manera inhumana, a una persona que por su enfermedad, porque estaba recién operado, lo operaron, lo iban a operar, se orinó. Por Dios santo, qué falta de humanidad. Entonces, un presidente tendrá siempre ese nivel de exposición. Por eso es que tiene que cuidarse mucho. Por eso es que yo sí creo mucho en esto. Distanciándome de lo que han dicho inicialmente nuestros colegas Javier y Oscar Mario, yo sí me distancio, porque yo he sido me he encarretado mucho esto, y sé que esto es de ciencia incluso. Utilizo una palabra ahorita, Javier, que no la conversamos con Diego Canaval, la proxemia. Pero yo fui teatrero, recuerdan que yo fui teatrero, entonces obviamente a nosotros nos enseñamos mucho del trabajo del cuerpo y demás.
expresión corporal, expresión oral y demás, y entonces nos hablaba mucho de eso, de cómo comunicarse con el auditorio ahí, distinto a la televisión. Y entonces la proxemia era muy importante, cómo usted maneja los espacios, ¿cierto? Cómo se desplaza a la derecha y cómo se desplaza a la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás, y eso significa, mejor dicho, el cuerpo significa. Entonces, por eso es muy, muy importante, y no se trata de creerlo o no creerlo como, digamos, una verdad sabida y ya, sino de dar elementos de juicio a nuestros internautas y televidentes para que por lo menos observen mejor, ¿cierto? Y no se dejen engañar. Cuando dijo, la querí, no se deja arrastrar por la corriente de opositores al expresidente Duque, diciendo, ay, tan tonto, tan estúpido, no, que sean capaces de decir, tan tontos, tan estúpidos ustedes pegarse de una equivocación normal. En fin. Por ahí dicen, Roger, que el que tiene boca se equivoca. Los quita. Marta, primero Marta, qué pena es que no quise parar. Marta escribió algo y le doy la palabra. De todos modos, con psicología o sin psicología, es toda la politiquería junta contra un solo hombre y con todos los defectos del gobierno Petro, mire dónde los tiene y cómo los tiene un solo hombre. Gracias, Marta Chávez. Eso es lo que de alguna manera se ha planteado aquí. Es toda una, digamos, batería en contra de un solo hombre. Oscar. Yo estaba hablando de una frase que dice que el que tiene boca se equivoca, don Roger, y es que sostener diálogos de más de media hora, muchas veces en sus recorridos de país, vuelvo e insisto, el cansancio de un viaje, eso puede estar en 3 o 4 reuniones un mismo día, todo lo que tiene que ver con un gobierno nacional, llegar a hablar más de media hora, don Roger, eso puede generar algún error dentro de un diálogo. Entonces, cualquier palabra que se le vaya, cualquier frase que se le vaya al presidente maldicha, pues ahí sí le van a caer todos encima, pero no se ve el contexto del grueso del diálogo. Pues yo cuando escucho al presidente Gustavo Petro, yo no veo que todo sea una barrabasada desde que arranca hasta que termina. Pues se le podrá ir 1, 2 o 3 expresiones dentro de un diálogo, pero es normal. Pues vuelvo e insisto, dentro de todo un contexto de lo que se tiene que manejar y frente a lo que se quiere expresar, pues en alguna cosa nos tenemos que equivocar, don Roger. Yo creo que ahí de señalar, como usted dice muchas veces, y de juzgar y de que la oposición en el tema de, ay, se me fue una palabra de tequerí, pues en ese momento el presidente, cuando era Duque, venía en una retórica hablando y se le pudo haber ido una palabra a don Roger maldicha, y ya por eso entonces todo el diálogo y todo el discurso se fue abajo, pues por una sola palabra. Pues yo creo que a veces sí somos más puritanos que el Papa, don Roger, y creo que ahí es donde nos equivocamos nosotros a la hora de interpretar lo que estamos escuchando del otro. Sí, señor. Es que yo planteo un asunto frente a eso, y yo lo digo, en ciencias sociales no hay nada exacto. Es decir, lo que plantea el experto puede ser debatido por otros expertos, según la corriente, según la escuela, según la experiencia, según el conocimiento, según muchas cosas y muchas variables. Es decir, hay gente que, por ejemplo, yo toda la vida como comunicador he luchado con mi dislexia, y eso no me hace ni alcohólico, ni drogadicto, ni nada, pero soy disléxico, ¿cierto? Entonces, es una realidad que yo tengo que aceptar y que día a día tengo que manejar. Pero yo me acuerdo que una vez, después de cubrirlo de Bojayá y la gente aterrorizada por todo lo que yo escribía, vino el periódico y me mandó para donde un psicólogo, y el primer diagnóstico que hizo el psicólogo era que yo tenía tendencias suicidas. Y él puede que tuviera muchas aseveraciones científicas de sus estudios y su conocimiento para decir eso, pero en mi vida no sé si eso haya pasado por mi cabeza o no, y lo que escribí yo no hizo parte de mi imaginación, sino de los testimonios que recogí. A eso es a lo que yo me refiero, don Roger. Es decir, en ciencias sociales no hay nada exacto, es decir, lo que el Esmita de hoy dijo puede ser muy debatido por otras corrientes que también tienen sus argumentos. Bien, muy bien. Me gustaría que ubicáramos a una persona con otra corriente, a ver, digamos aquí, sería bueno. Que se trata de eso precisamente, de entregarles a nuestros internautas y televidentes distintas versiones de la vida y distintos análisis.
desde ya las diferentes experticias y sobre todo desde el conocimiento que da de ser psicólogo, a ser médico, a ser, en fin, eso ayuda muchísimo. ¿Qué, Oscar? No, que donde fuera alcohólico marihuanero Javier, así te quería. Sí, claro. Muy bien.